Mi amigo Pablito Fernández, dibujante, me acaba de enviar un recuerdo que aparece, no sé si en TikTok o dónde, con algunas imágenes del año 82 de Galtieri saludando a la multitud argentina. Yo no recordaba que había tanta gente, pero había tanta gente en esa manifestación en favor de la guerra de Malvinas. Todo estaba de alguna manera acompañando en ese momento ese último zarpazo de los milicos para quedarse un poco más en el poder. Bueno, no les salió bien la jugarreta. Esto tiene que ver también con que hay otra mirada, y es cierto que el argentino también intentaba acompañar la recuperación de Malvinas, pero creo que no era ni la manera, ni fue un movimiento inteligente, pero estábamos todos ahí. Yo no estuve, pero no vale decir yo no estuve, en realidad yo sí estuve, porque esa multitud me estaba representando en un momento dado, y digo, la pelota. ¿Qué pasa con nuestra memoria? ¿Qué pasa que ahora, por ejemplo, estamos festejando que nos han endeudado nuevamente? ¿Por qué festejamos eso? ¿No? Acompañamos, casi te diría estúpidamente, y esto tiene que ver con una falta de memoria. Esto tiene que ver con que no miramos para atrás, que no recordamos nada, que todo, la verdad, todos nos dan más o menos lo mismo. Y si nos hacen una promesa, aunque sea a mediano plazo, y vamos a comprarla. Sabemos que nos fue mal y sabemos que cuando vos pedís plata porque estás endeudado y pedís más plata, vas a estar peor. Esto es, pero de cajón. Bueno, parece que no lo terminamos de entender. ¿Qué pasa con la memoria? Esto se lo voy a preguntar a Alejandro Jasinski, que debe estar por ahí dando vueltas, escuchándome las pavadas que digo en la presentación. Hola, Ale, ¿cómo va? Por acá estamos. ¿Cómo estás, Quique? Bien, estoy pensando en estas cosas porque la verdad es que son cosas que he repetido muchas veces a lo largo de mi laburo. No son ni pensamientos profundos ni nada, pero siempre está el reclamo por la memoria. Qué falta de ejercicio de memoria o qué blanditos que somos ante la orden de perderla. Sí, también uno podría complementar esa idea con que hay memorias que están saturadas, ¿no? Hay memorias que están completamente revueltas Sí. y no es que falta la memoria, sino que simplemente hay memorias, eh, eso, sobresaturadas de información, porque esas memorias se superponen en el tiempo siempre, ¿no? Y se suman memorias tras memorias generando capas que por ahí las cosas buenas van Ah. quedando olvidadas, ¿no? Bien abajo de lo más reciente o de lo que resuena más. Claro, hay un pensador italiano, creo que es Bifo Berardi, que por Ujú. ahí lo leí un poquito, y el tipo dice que vivimos en una infosfera, es decir, una esfera que está saturada de información, que hemos perdido la chaveta de dónde está la verdadera información, si es que alguna vez la hubo, dónde están las fuentes de información. Digo, entonces, en ese caso, digo, no recurrimos ni siquiera a la historia, porque también la historia está preñada de esta infosfera y de las fake news y de los inventos y de la lectura, yo diría, exageradamente subjetiva de la historia. Digo exageradamente porque siempre es subjetiva. Y le agregaría además parcial, porque sobre todo en un espacio continental como el nuestro, que es un Sí, espacio, digamos, hegemonizado, donde las ideas de Occidente son más importantes que las de Oriente, sí. donde la memoria de los hechos que nos recuerdan. Opa, espera que te estoy, te estoy recibiendo entrecortadamente porque debe haber alguien metiendo la uña en la comunicación para que no digas lo que tenés que decir. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Te decía aquí que también que las parcialidades de la memoria Sí. hacen que uno tenga, sobre todo desde un lugar tan vinculado a Occidente, a Europa, a Estados Unidos, Ajá. tenga poco recuerdo
le resuene muy poco lo que ha pasado en la historia del Oriente. Sí, claro, Eh, claro. y eso es algo que nos está, creo que jugando una mala pasada, sobre todo hoy, cuando el poder de Oriente, la economía de Oriente, y estamos hablando fundamentalmente de China, Sí, pero también hablamos de India y de otras economías, sí. digamos, de lo que es el sur global, Mm, realmente están teniendo una relevancia muy grande, ¿no? Y la idea era recordar, justamente hacer memoria sí. de un hecho que ocurrió, hoy diría, hace exactamente 70 años, ¿no? Ajá. Eh, que es la conferencia de Bandung. Y vos me vas a decir, ¿qué es la conferencia de Bandung? Exacto, te Eh, digo eso, sí, te digo eso. Decís eso y yo te digo, Bandung era la importante ciudad de Indonesia, muy cerca de su capital, Ajá. donde hace 70 años se reunieron por primera vez en un hecho histórico presidentes, ¿sí? Y referentes de países que acababan de alcanzar su independencia y de Mm, todavía colonias, ¿no? sí, Recordemos que hace 60, 70 años el tercer mundo estaba lleno todavía de colonias que dependían de sí, sus potencias, de sus imperios europeos, ¿no? sí, claro. Y en esa reunión en Bandung, que es conocida como el espíritu de Bandung, ¿no? Lo que sucedió allí, se reclamaba justamente un camino propio hacia el desarrollo de estos países, ¿no? Ajá. Indonesia, por ejemplo, había declarado su independencia hacía solo 10 años y era gobernada por Sukarno, que era un dirigente nacionalista Sí, y sí, musulmán, sí, que había sí. encabezado las luchas contra los colonialistas holandeses Mm, ahí en Indonesia, ¿no? sí, Hacía muy poquito había independizado India, hacía muy poquito había sucedido la Revolución China. sí. Estamos en una época donde recién salíamos de la Segunda Guerra Mundial y donde Estados Unidos metía su cuña en la guerra de Corea, que va a terminar después con las dos Coreas que hoy conocemos, la del Claro. norte Sí, y la del sur, ¿no? sí. Y en Mm, aquel momento los líderes tercermundistas reclamaron un camino hacia la paz y el desarrollo, ¿no? Yo te sí, podría sintetizar algunos conceptos de esa conferencia que tiene que ver con respetar los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, tal como se había establecido en las Naciones Unidas, ujú, la soberanía e integridad territorial, igualdad de las razas y naciones, así se decía en aquel entonces, sí. derecho a defenderse, ¿no? La no intervención en los asuntos internos y una serie de otros conceptos que hoy, digamos, los damos por sentado, ¿verdad? Sí, perdón, perdón, perdón. Los damos por Sí, sentados, pero se cumplen raramente. se cumplen raramente y por ahí se violan de otras maneras, no tan Claro. abiertamente Sí, como se hacía en aquel entonces. Pensemos que, digo, salimos de la Segunda Guerra y entramos en la Guerra Fría, ¿no? eso. Que es esa configuración política y de imaginarios que dividían lo que era Occidente de la URSS, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí estaba, digamos, también América Latina sufriendo la esquizofrenia anticomunista, ¿no? Del macartismo en Ah, Estados Unidos, sí, que se sí. expande, y América Latina entra a la Guerra Fría con dos acontecimientos, uno podría decir, que suceden contemporáneamente a esta conferencia de Bandung. Uno es el golpe de Estado en Guatemala Ajá, contra Jacobo Arbenz, y la otra es la Revolución Cubana. claro. Mientras sabíamos, ¿no? Argentina, en el momento en que se sucedía Bandung, estaba, digamos, en los últimos momentos, sin saberlo, del gobierno de Juan Perón, ¿no? En ese Ujú, momento se bombardeaba la Plaza de Mayo y sí, el golpe de Estado vendría muy poquito después. sí. Ese movimiento de Bandung dio rápido inicio a tres grandes conferencias o movimientos que nosotros por ahí nos resuenan. ¿Sí? Uno es en 1961 se juntaron se creó el movimiento de los países no alineados, ¿no? Y se Sí, tuvo una sí. reunión que tuvo lugar en Belgrado, en Yugoslavia, y que tenía esta idea de, bueno, no estamos ni con el bloque de la URSS ni estamos con el bloque de Occidente, queremos un camino hacia nuestro propio desarrollo. Ujú, El otro fue que este movimiento de Bandung dio, digamos, inicio dentro de las Naciones Unidas a la Conferencia por el Comercio y el Desarrollo, que se crea en 1964, un poco respondiendo a ese reclamo. mm, Y 2 años después, en el 66, se realiza en La Habana, ¿sí? La Conferencia Tricontinental,
que une los reclamos de Asia y África con los de América Latina, ¿no? Y ahí es donde un poco nace con fuerza la idea de sur-sur, ¿no? Esa Eso, idea que sí. hoy por ahí está un poco más en boga, sobre todo, como decíamos, porque aparece China liderando un proceso, digamos, que da por tierra esa pretensión de Occidente, de Estados Unidos, de asumir un liderazgo mundial, ¿verdad? Vos me mentás la reunión de Bandung, me resuena haber leído alguna cosa en el pasado, pero ni idea de lo que sucedió allí, ni de lo que de alguna manera se charló en esa conferencia, pero también tengo la sensación de que por ahí ese olvido de parte de la sociedad de eso tiene que ver con con una historia dirigida. Esto es, te voy a hacer recordar de aquellas cosas que me interesa que recuerdes. El resto va al olvido. Y tengo la sensación de que esa conferencia, por ejemplo, esa reunión, no le interesaba a todo Occidente seguir recordándola. ¿Esto es así? Sí, es así, pero por un lado tuvo sus impactos, estos impactos que te decía, de repente de crear un espacio dentro del marco de las Naciones Unidas Sí. que tuviera en cuenta esos reclamos, era como decir en las Naciones Unidas, esto nos representa a todos, no es que solamente representa los reclamos de Occidente. Ajá. Y al mismo tiempo hay que pensar que inmediatamente sobrevinieron golpes de Estado, por ejemplo en Indonesia, que había Sí. sido sede de la conferencia, con Ajá. masacres enormes de personas o activistas que uno podría decir de izquierda, en concreto del comunismo en aquel momento. Sí. Sobrevinieron los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Ya en los años 60. O sea, la respuesta a eso fue muy fuerte. Eh, pero, ¿por qué te traigo este acontecimiento que cumple 70 años? Porque justamente hoy debatimos eso y lo charlamos ya abiertamente, ¿no? Porque la idea de pensar, digo, y así como se habló de Bandung, por ahí uno podría decir, bueno, estamos hablando de los BRICS, ¿no? Sí. Ese Sí. bloque de países que reúne a Brasil, a Rusia, a India, China, Sudáfrica y a otros más, porque justamente en enero Indonesia, que es una economía muy pujante, ingresó a este bloque de los BRICS. Se reunieron hace poquito, además, nuevamente los presidentes, los países de la CELAC, ¿no? El bloque latinoamericano y caribeño, que deja fuera un poco a Estados Unidos de la discusión Ajá. política local, diría, del continente. Y bueno, de hecho, la CELAC ya anunció que va a tener una pronta cumbre con China, ¿no? Y te agrego que el presidente Xi Jinping, el presidente de China, acaba de postear en su cuenta de la red X, ¿sí? Esto es Sí. en el último día, varios posteos donde está anunciando el fin del imperio norteamericano. O sea, si Ah, había mira. algunas provocaciones que Sí. venían Sí. Sí. creciendo, Ujú. este anuncio con gráficos donde él sostiene, ¿no? Que el crecimiento de China es inevitable, que To- no lo va a poder frenar Trump ni con los aranceles, ni con los trompazos, ni como podría estar habituado. Y dice, tanto como los otomanos, hace varios siglos, ¿no? El mm, imperio, lo que hoy llamamos el imperio de Turquía, ¿no? La cultura turca. Sí. Así como los otomanos no pudieron detener a Europa, y así como en el siglo XX Gran Bretaña no pudo detener a Estados Unidos, dice, el crecimiento de China es imparable para esta última ¿Y potencia. Que cuánto tiempo crees que nos va a llevar entender este planteo que está haciendo el presidente de China con una cultura tan arraigada como la que tenemos nosotros? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a entender que China crece todo el tiempo? Yo creo que lo vamos entendiendo sobre todo de la mano de lo que estamos viviendo, que es yo diría ya una especie de invasión de la inteligencia artificial en Ah, prácticamente todas las sí, áreas de la vida. sí. China es una economía súper tecnologizada en general, ¿no? Y me parece que ahí está marcando un rumbo. Y te traía estos temas además, porque la semana pasada estuve en San Pablo, en Brasil, Ajá. participando de un encuentro que se llamó Encuentro Dilemas de la Humanidad.
así Mirá. con ese título No, tan poco amable, ¿no? no, Porque uno dice, qué tengo maravilla. tantos dilemas personales, ¿no? que Claro, resolver que no puedo poner a pensar los dilemas de la humanidad. claro, claro. Pero bueno, efectivamente se realizó en San Pablo, ¿no? Entre paréntesis, en un centro cultural que es el CESC, que fue diseñado por la arquitecta Lina Bobardi, ¿no? La italiana que fue tan perseguida y que creó tantas cosas tan importantes en esta ciudad de Brasil. Sí, Eh, y el evento lo organizaba el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, ajá, con el Instituto Tricontinental y la Asamblea Internacional de los Pueblos. Y estuvieron presentes más de 70 académicos, técnicos, activistas, actuales y ex ministros de más de 20 países, de sí, distintos sí, continentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, estuvieron presentes el ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, ajá, la ministra de Modernización, Dueck, ese es el apellido. Estuvo presente la ex ministra de Economía de los primer tiempo del kirchnerismo, Felisa Micheli. Menciona algunos nombres conocidos como para que entendamos qué tipo de reunión se gestó ahí en San Pablo, sí, donde se discutieron justamente estas cuestiones, ¿no? En un contexto más que propicio para discutir en caliente por los anuncios de Trump, ¿no? sí, Y justamente por lo que vos me planteás, uno de los grandes debates que me parece que se dieron muchos, fue largo, fueron 4 días enteros de debates, pero me parece que uno era ¿por qué China? ¿No? Una pregunta que estaba claro, ahí claro, rondando, ¿por qué claro. China y cómo China? No Sí, solo por qué, sino frente por ahí al endiosamiento de algunos que plantean que China va a ser realmente la potencia liberadora, otros decían, bueno, pero yo siento, por ejemplo, decía el de Indonesia, ¿no? El representante de Indonesia, yo siento que ellos vienen, se llevan el níquel como Estados Unidos se ha llevado en otras épocas otros recursos sí. naturales, Está ¿no? bien el planteo, ¿no? Porque lo que haces es cambiar de patrón. Exacto, bueno, y la referente de Perú, que fue ministra de las Mujeres en Perú en el último tiempo, con Castillo, que fue, digamos, Sí, que ahora está preso, ¿no? Y ella decía, crearon un puerto enorme en la costa de Chancay, al norte de Lima, los chinos, para llevarse un montón de recursos, y ahora no nos dejan nada. Eso, un planteo así de ese tipo, ¿no? eso, sí, sí, sí. Que fue respondido por otro lado por Vijay Prayad, que es el director del Instituto Tricontinental, que es un doctor en historia de la India, Mm, recibido en Estados Unidos, y que decía, bueno, pero ese es un problema de las fuerzas locales, ¿no? De pensar cómo se van a relacionar en lo que en realidad viene a ser una nueva oportunidad, claro, ¿no? claro, Que es la sí, presencia de China sí. en el mundo. Estuvo Jeffrey Sachs también, un reconocido economista estadounidense, Ujú, que es el que viene hablando hace mucho del final de la pobreza y de los esquemas de desarrollo sustentable, ¿no? Que también vino a hacer una especie de reclamo a América Latina de decirnos, bueno, conviértanse en algo, ¿no? claro, claro, sí, sí, Dice, sí. un bloque de poder, intégrense. Y por supuesto, frente a todos estos temas que se venían debatiendo, que se debatieron, vinculados a las transiciones energéticas, vinculados a los recursos naturales, vinculados a la nueva arquitectura financiera global, ¿no? Porque vieron Ujú, que estamos en la actualidad presenciando una disputa arancelaria, pero también una defensa muy, muy, muy acérrima de Trump del dólar, ¿no? Del lugar clarito, que tiene el claro, dólar en el claro. comercio mundial. Mm, Entonces, esas mesas de debate, es decir, hay otros sistemas de pago que están funcionando, que no usan el dólar y que son cada vez más potentes. ¿Qué va a pasar entonces con el dólar? Y mm. ahí es donde, bueno, se abrían un montón de preguntas muy, muy interesantes, Claro, ¿no? justamente Eh, en medio de este tironeo que estamos sufriendo como país, no solamente por el tironeo estadounidense, sino porque Estados Unidos quiere de alguna manera que dejemos de relacionarnos con China. Tenemos un swap de un montón de millones de yuanes con China. No se puede de la noche a la mañana decirle a China hasta luego porque mi propietario no quiere que me relacione contigo. Y porque además implicaba la caída inmediata diría, ¿no? Del sostén económico que está creando el gobierno actual, ¿no? De Claro, Milei. Eso se discutió muchísimo. Milei no se puede sacar de encima ese swap ni aunque quiera, y de hecho vino sí,
Sí, sí, sí. el representante del Tesoro de Estados Unidos precisamente a exigir ese punto, ¿verdad? Era Bueno, una lástima escuchar o darse cuenta que Argentina estaba fuera del juego, ¿no? En este tipo de eventos. sí. Se habló mucho de México, de Brasil, y Argentina, si lo nombraban, era para avergonzarnos un poco. Mamma mía. Así que tuvimos Bueno, que soportar eso. sí, sí. Eh, Che, no, bueno, para cerrar, me dejaste picando la posibilidad de poner una pequeña escuelita de idioma chino que probablemente sea el negocio del futuro inmediato. Es como, si querés, podemos lograr que empecemos a pronunciar al menos algunas palabras, como por ejemplo yuan, comercio, intercambio, Sí, ¿no? sí, sí. Al menos para empezar a entendernos. Bueno, te mando abrazo grandote y te agradezco mucho este ratito, Alejandro. Un abrazo muy grande, Quique. Abrazo por allá. Lo escuchaste a Alejandro Jasinski. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.